Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. ¿Cómo están ustedes? Hoy tenemos un cita regional comenzando marzo. Para mí es un agrado volver a retomar ya permanentemente el programa que en el verano estuvo un poco intermitente, casi ausente. Para mí es un gusto además estar en una conversación hoy día que puede ser interesante, variopinto, con varios señores, algunos mayores, otros no tan mayores, pero mayores al fin, muy respetados en la academia y en la política. Para mí es un gusto saludar al mayor, don Iván Buscovich, es concejal de Valparaíso. ¿Cómo le da, don Iván? Hola, Rodrigo, saludos a los contertulios y esperemos no aburrir a los que nos escuchan. Ojalá, depende que hagan lo que hagan ustedes y que lo hagan bien. Don Fernando Wilson, analista que por favor, está hecho famoso, Fernando. Ahora la tele sale, Canal X, Canal Y, Canal Z. Antes estaba con nosotros, ahora ya pasó a las ligas mayores, está en todos lados. ¿Cómo le va, Fernando? Muy bien, reclámenle al Departamento de Comunicaciones de la universidad. Hay que ganarse el sueldo. Nos agrada muchísimo. Saludamos a don Eduardo Muñoz. Profesor, ¿cómo está usted? Muy bien, fue gusto saludarlos a todos y los que nos ven también. Cuida a su señora, muy habilosa, inteligente, gran periodista. Y saludamos a don Rafael González. Hola, abogado. ¿Qué tal? Un gusto poder estar compartiendo con ustedes, saludar a Iván, a Rodrigo, a Fernando y a Eduardo y a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, creo que lo más importante, me gustaría partir, ese que hay toda esta cuestión del cable chino y todas las repercusiones de estos dimes y diretes, presidente saliendo cada día en una entrevista nueva, digamos, sobre este cuento y el presidente por asumir, el presidente electo en los Estados Unidos en una reunión así, como hay el grupo de Puebla, ahora es el grupo de Trump, hay de todos lados en una reunión muy interesante. Bueno, y creo que no podemos dejar de conversar sobre las repercusiones del cable chino porque es una cuestión insólita. Y además, un tema que también quiero conversar en este programa que no puedo dejar pasar. Resulta que en un incendio monstruoso en que murió gente, todavía estamos con el tema de la reconstrucción, que se han reconstruido nada, la muerte imposible de reparar. Resulta que avisaron media hora antes, una hora antes, de que el incendio iba por la sede y nadie hizo caso. Sólido. Y por último, esta ley que los mayores de 70 puedan tener esta posible ley, cumplimiento alternativo en su casa. Quiero partir primero por el tema del puerto. La Comisión de Evaluación Ambiental, el COEVA, digamos, tras un periodo bastante largo de observaciones, este martes, con un voto unánime, aprobó el estudio ambiental del proyecto de ampliación portuaria, expansión portuaria del terminal Cerros de Valparaíso. Quiero partir compartiendo con usted este tema, don Iván Buscovich. Bueno, lo primero que hay que decir que es una gran noticia que finalmente, después de formalmente 12 años, tengamos una resolución para la expansión portuaria. Nos queda la segunda fase, que son otros componentes del acuerdo, pero lo principal es que la operación portuaria se va a ampliar, es decir, se va a construir a continuación del Espigón un embarcadero
inicialmente se pensaba hacer de 800 metros, va a ser un poco menos de, o un poquito más de 400, lo que significa que un post-Panamá, que son los que llegan a Chile, los más grandes, que son de 300 metros, va a poder instalarse ahí y por tanto se va a poder atender uno en lo que hoy día es TPS y otro en esta otra, en este otro embarcadero que vamos a tener. De manera que es una muy buena noticia porque significa que vamos a tener una revitalización de la actividad portuaria. Hoy día estamos moviendo por camiones del orden de los 2.000 camiones diarios por la ruta 68. Con esto seguramente vamos a doblar todas nuestras capacidades, lo que tiene una serie de impactos que espero vayamos conversando. Por tanto, es pura felicidad y yo espero que a la brevedad la empresa portuaria pueda licitar quién va a ser la empresa que va a adjudicarse el proyecto y construir y explotar el puerto. Rafael González. Mira, sinceramente comparto la visión de Iván. Es una noticia positiva porque son tantos años en que nuestra actividad portuaria en este aspecto, en este proyecto de remodelación, de ampliación, ha estado trabado, ha estado bloqueado por iniciativas que a lo mejor pueden ser muy nobles, muy interesantes para la misma ciudad, pero que al final del día terminan generando un efecto de bloqueo para la ciudad. Recordemos que Valparaíso tiene una vocación portuaria de toda su historia. Valparaíso está próximo a cumplir 500 años de sus descubrimientos y durante todo ese periodo siempre ha sido lo protagonista la actividad portuaria. Entonces no puede ser que el día de hoy tengamos un retardo en ese tipo de iniciativas, sobre todo por la situación económica que vive la ciudad. Si al final uno cuando transita por las calles de Valparaíso no solamente a veces ve ruinas de muchos edificios, sino que también ve una situación de éxodo de principales actividades económicas que muchas veces han ido no solamente a Santiago, sino que también a Viña del Mar o a Concón, que al final se está transformando en un polo económico de nuestra zona costera. Entonces hay que de una vez por todas darle un impulso a la ciudad de Valparaíso y no queden solamente en proyectos que por tanta visión, tantos mensajes de mayor análisis terminen bloqueando. Por ejemplo, lo que ocurrió a propósito de un caso muy específico, el Instituto de Neurociencia de la Universidad del Paraíso que se iba a construir detrás de la matriz. Por tanta burocracia de exigir permisos y de exigir requisitos, se terminó frustrando ese proyecto y el puerto no puede sufrir las mismas consecuencias. Yo creo que es una buena noticia para Valparaíso y hay que seguir adelante. Eduardo Muñoz. Sí, yo no soy tan elocuente como quienes me antecedieron la palabra. Me provoca satisfacción que se logre un acuerdo. Yo creo que alguna vez habría que dedicar un programa completo a hablar de este tema, pero yo tengo algunas diferencias. Yo creo que la vocación portuaria de Valparaíso es distinta a la del siglo XIX y principio del siglo XX, digamos, ¿no? Valparaíso fue la ciudad que fue, no porque tuviera en parte porque tenía un puerto, pero en parte también porque era la capital económica de Chile, y eso hace décadas que ya no es, ¿no? Creer que porque van a llegar más buques vamos a tener un reflorecimiento de la actividad económica del Valparaíso es generar expectativas que después se pueden frustrar. A mí sí me importa que aquí haya un acuerdo. Ese acuerdo incorpora el uso también del borde costero para otras vocaciones que también tiene la ciudad. O sea, los que somos porteños sabemos que hay otras vocaciones de la ciudad y esto lo hace compatible. Entonces, qué bueno que se apruebe el proyecto, qué bueno que siga avanzando. Ojalá que se cumpla el acuerdo y que junto con la expansión de los terminales portuarios también se cumpla con los otros proyectos alternativos, porque ojo, no quiero que la gente se quede con la idea de que se están aprobando solo los muelles, se están aprobando obras complementarias que también van a mitigar, digamos, el impacto que tiene la Eso es segunda etapa, Eduardo. Sí, lo sé. Es que no quiero, lo que no quiero es que se olvide que esas etapas existen. Okay. Porque podemos quedar súper contentos porque se abre el muelle y después las otras no se ejecutan. Yo creo que está bien alerta que las otras etapas se ejecuten. Y por último, algo que también me gusta decirle a la gente para bajar las expectativas, porque si no la gente después se siente engañada. Aquellos que crean que lo que viene en las próximas décadas en el puerto de Valparaíso es un aumento del empleo producto de la actividad portuaria, yo creo que también habría que decirle a los ciudadanos y explicarles cómo viene el desarrollo de la actividad portuaria, porque lo que es robotización, mecanización y logística complementaria no necesariamente va a impactar en el empleo en Valparaíso.
Yo creo que eso también es importante. Por eso es tan importante las medidas de mitigación y cómo estos proyectos se hacen compatibles con el desarrollo económico de la ciudad. Me satisface, yo creo que está bueno de bloquear proyectos, pero ojo, no esconder detrás del argumento de la burocracia el debido debate democrático en torno al proyecto para que estos beneficien a todos y todas. Eso. Fernando Wilson. Sí, solamente algunos matices. Como mencionaba Iván, el tema de la segunda etapa es crítico, no solamente por las obras de mitigación y complementarias, sino que porque ahí está el terminal de cruceros, y el terminal de cruceros es la oportunidad para Valparaíso. Cada crucero trae en promedio entre 1.200 y 2.500 pasajeros, a los cuales se les pueden ofrecer paquetes de turismo, no solamente en Valparaíso, sino que en toda la región. Y eso puede tener un impacto sencillamente gigantesco en términos de vender Valparaíso y ojalá establecer un estímulo para la conservación urbana del plan y de algunos cerros más allá del Concepción y el Alegre, que la verdad, si bien se han logrado mantener contra viento y marea, la verdad es que el resto de la ciudad y particularmente el plan, insisto, está en unas condiciones lamentables. Menos lamentables que hace 2 años, pero igualmente en el suelo. Y derivado también de lo anterior, si bien es cierto, Valparaíso desde el año 31 no es la capital comercial de Chile, digamos, con la adopción de la industrialización por sustitución de importaciones, todo lo que era la actividad financiera y de inversión se fue a Santiago. De hecho, se da la paradoja que hay compañías navieras que tienen sus oficinas mirando a la cordillera, digamos, o sea, lo cual es una, digamos, contradicción lógica. Pero en ese sentido también la actividad logística asociada al tráfico marítimo gigantesco. Y vuelvo a insistir, si bien es cierto, esto es algo de lo cual estar muy alegres, a Valparaíso lo que le interesa en términos directos de inversión es en la segunda etapa el terminal de cruceros. Ese es lo que le va a traer el desarrollo. Y un último elemento, como mencionaba Rafael e Iván, el hecho de que se vaya a duplicar el movimiento de camiones de carga requiere también un desafío gigantesco en términos de gestión de la logística de rutas. Lo he dicho Y un ferrocarriles. poco más. Y bueno, eso era, ahí iba exactamente, es decir, he sido un poco majadero con ese tema, pero el hecho de soterrar y permitir los carros con containers stacked, etcétera, representan obras que pueden parecer secundarias y derivadas, pero son gigantescas y hay que concebir este tipo de procesos de manera sinergística e integrada. No solamente construir los muelles, digamos, y las zonas de acopio de contenedores y las grúas, sino que toda la arquitectura alrededor que tanto en su construcción como posterior mantención pueden ser también una fuente de ingresos y riqueza para el Gran Valparaíso. Eso, básicamente. A usted que no está viendo, estimado televidente, quiero precisarle para que le quede claro, porque a veces estas cosas son medio enredadas. Fundamentalmente, aquí hay una posibilidad de expandir el puerto de Valparaíso, en el cual este sistema de evaluación ambiental le hizo algunas restricciones, ¿ya? Y la principal medida de mitigación del proyecto para poder lograr armonizar el desarrollo del puerto con la ciudad fue disminuir la extensión original del frente de atraque y del área de respaldo. Y esto para poder mitigar los problemas visuales, digamos, el impacto visual y paisajístico del proyecto en relación a las áreas patrimoniales y puntos de observación relevante, en términos de que la ciudad no quedara tapada en su De horizonte, contenedores. claro, visual por el contenedor. Y también del punto de vista de lo que es la carga, como bien lo decía el ex concejal Buscovich, contemplar un frente de ataque tipo muelle marginal diseñado para recibir naves portacontenedores tipo New Panamax o superiores en el área de la actual explanada de respaldo del Terminal 2. Esto es frente entre el actual espigón y la estación Bellavista, extendiéndose desde allí hacia el mar por el sector costanero. Y en la medida de compensación, lo que planteaba Eduardo Muñoz, son un paseo que se va a llamar Paseo Malecón para integrar el borde costero de Valparaíso, un paseo mirador del puerto ubicado en el nuevo sitio Costanera, una plaza del mar que se va a ubicar cerca de la estación Bellavista DF y el ascensor Arrayán, y un mejoramiento de la subida Julia Acuña.
Esas son las medidas de mitigación. Ojalá que esto funcione. Felicitaciones al puerto de Valparaíso, porque esto significa importante. Pero lo importante es que estas cosas van. Ahora entremos en lo que yo sé que no van a tener ninguna absolutamente. Es decir, a mí me gusta la Quiere comida hacernos china. pelear. Tuve la suerte de ir a una misión a China la primera vez, el 2002, con el intendente Guastavino y con una serie de otros personajes, que se el consejero Tobar, el consejero Muñoz, en fin, en una delegación grande. Conocí la China, maravillosa China, en crecimiento. Conocí el paraíso de la copia, pero resulta de que esta cosa de un posible cable chino terminó que nunca visto. Uno se lo podría haber imaginado entre Pinochet y Elwin. Ah, nada, nunca visto. No alcanzaron ni a juntarse ni... Salió más breve, digamos, que un rayo en una tempestad. 20 minutos y se acabó el encuentro y se cortaron las relaciones entre el presidente electo y el presidente actual. Quiero escucharlo a usted, quiero partir al rey, quiero partir usted con Fernando Wilson, que es el rey del cable chino. Pero, a ver, el problema yo lo veo en un punto central. La postura política chilena en el sistema del Pacífico, en mi modesto entender, tiene que ser de equidistancia, no solamente con Estados Unidos y China, sino que con todos los actores. La razón es que simplemente es el sistema más ambicioso de poder que ha sido construido en la historia de la humanidad. Son 7 mundos culturales diferentes que se están conectando económicamente y estratégicamente. En esa situación, la administración Boric, por motivos que le corresponden a ellos y que son propios de la soberanía como jefe de gobierno y jefe de Estado, ha optado por abandonar esa equidistancia, atacando particularmente el liderazgo del actual presidente norteamericano, mientras buscaba el alineamiento con China. Por decirlo de alguna forma, los comentarios y las críticas que se le hacen a Donald Trump, muchas de ellas justificadas, no son acompañadas por críticas a los comportamientos equivalentes de Xi Jinping. Es decir, yo no escuchaba a Gabriel Boric criticar el exterminio y prisión de los 80 millones de uigures o pedir la independencia del Tíbet, que dicho sea de paso serían tan extemporáneos y tan irrelevantes como las críticas a Trump. En esa situación tiendo a pensar que se ha abandonado la equidistancia y tenemos que volver a recuperar eso. Tiendo a pensar que el tema del cable tiene más que ver con el hecho de haber tratado de hacerlo a la mala, hacerlo escondidas y a la rápida, que con el hecho mismo del cable. Después de... es parte de mis líneas de investigación, digamos, la Estrategia de Seguridad Nacional norteamericana, los statements tanto del Departamento de Estado como del Departamento de Defensa sobre América del Sur y el hemisferio occidental. Estados Unidos no tiene ningún problema con el comercio y contacto con China. Lo que tiene en este caso en particular es naturales sospechas respecto a la forma en que esto se manejó y sobre todo al hecho de que no hay una visión coherente o una visión concreta y todavía no tenemos una visión real y definitiva sobre el manejo de la crisis. Por lo tanto, yo le pondría un poco de paño frío. De la misma forma, el famoso encuentro el día martes pasado, la verdad sea dicha, eso fue un punto político. A una semana de la entrega del poder, yo pienso, la enorme mayoría de las relaciones entre ministros entrantes y salientes, subsecretarios, etcétera, ya está hecha. Y por lo que sé, por lo menos hay 3 ministerios que han continuado los contactos. Por lo tanto, en términos estrictos, fue un punto político ideológico para satisfacer a las barras bravas de ambos bandos, digamos. Yo tomo los discursos tanto de Kast como de Boric como la necesidad de reunir a sus huestes, digamos, ante un momento que para ambos bandos va a ser intenso en términos emocionales. Eduardo Muñoz. Sí, bueno, yo separaría los temas. El primero, el propio tema del cable chino, que lo voy a abordar en segundo lugar, pero el primer tema, para destacarlo al tiro, el tema del impasse, ¿no? Del rompimiento de relaciones, el traspaso de mando. Y yo creo que aquí hay que hacer un llamado a que todo el mundo baje 3 cambios. Yo creo que evidentemente no se le puede pedir a un presidente de la República que se retracte de algo que dijo en público, igual está convencido que es verdad. Nadie escuchó la llamada telefónica, tampoco hay una transcripción, así que sí se vuelve una cuestión de... Llamé a usted, don Eduardo Muñoz, usted no me contestó el teléfono, yo lo llamé.
Lo llamé para conversar. Ah, Es así la claro, cuestión, o sea, claro. Sí, uno claro, dice, claro, el claro. otro... Es Claro, infantil. Claro, me infantil. parece que ahí está viendo un poco, independientemente si los hechos ocurrieron o no, está viendo una cosa, las cosas que ocurren y otra cosa cómo uno las maneja. Y yo creo que está viendo un manejo infantil. Para partir, yo creo que si realmente el presidente electo se sintió ofendido por algo en la entrevista, lo que debe haber hecho es haber suspendido la reunión, que hubiera tenido el mismo efecto, pero no, eso de ir a la Moneda, al show, dar la conferencia de prensa en la Moneda, o al otro lado, yo creo que el presidente Boris, si bien entiendo por qué estaba molesto, yo creo que el tono, literalmente estoy hablando, el tono de voz de la respuesta demostraba un compromiso emocional con la situación que yo creo que era más bien de relación entre las dos oficinas, porque no era el tema principal era político, el punto político estaba hecho y de que la reunión se iba a quedar una decisión política que estaba tomada el día anterior, así que eso fue más bien la puesta en escena. Volviendo al punto principal, incluso hacer un llamado que tengamos, por favor, un traspaso de mando tranquilo, ¿no? Yo creo que en esta cuestión el presidente electo debe empezar a acostumbrarse que él va a exigir el mismo trato cuando le toque cambiar el poder, porque no hay nada más terrible a un presidente de la República que en los últimos 6 meses de gobierno. ¿Ah? Así que para que póngase en el lugar del otro y le va a resultar muy fácil entender cómo tienen que hacerse las cosas. Respecto al cable propiamente tal, 2 minutos. Yo creo que aquí opera el principio de que Chile como política de Estado tiene que cuidar lo que se conoce como su autonomía estratégica. Nadie se va a pasar de rosca en pensar que Chile es una potencia de primer nivel y que va a competir de igual a igual individualmente ni con Estados Unidos, ni con China, ni siquiera con la Unión Europea o con Rusia, ¿no? Chile es un país que necesita, ¿no?, del derecho internacional, del multilateralismo y de un montón de situaciones que se den para tener y ejercer su rol de potencia intermedia, tanto regional como mundial en algunas materias. Y por lo tanto, yo creo que la autonomía estratégica es de largo plazo. Mire, los mismos argumentos que se usan para decir que el cable chino es un peligro, yo los podría usar para el cable Humboldt y para cualquier cable de comunicación, para cualquiera. ¿Ya? Por tanto, esa no es la discusión. Porque si fuera la discusión, alguien podría poner en la mesa, bueno, ¿y por qué no tuvimos también discusión con el cable Humboldt y por qué aceptamos que Estados Unidos controle o tenga cierta tutela y supervigilancia sobre las telecomunicaciones chilenas? ¿No? Porque eso también representa amenaza de seguridad para Chile. Hemos tenido hackeos y apagones que todos sabemos que no se han transparentado completamente en la prensa, ¿no?, que tienen que ver con esta amenaza de seguridad que es muy nueva, además. Por nueva me refiero a los últimos 25 o 30 años, ¿no? Esto es lo que se conoce en la teoría como las nuevas amenazas. Toda interconexión global representa amenazas de seguridad. Todo tipo de interconexión representa amenazas. Okay. De la misma forma que representa oportunidades. Entonces, ese debate yo creo que es autónomo. Y lo que no me gustaría es que este debate fuera al servicio solo de los intereses norteamericanos. Y yo no veo por qué Chile tiene que impedir la competencia en un área tan sensible como las telecomunicaciones sin argumentos serios. Porque al final del día, acá lo que está ahí es una disputa hegemónica. Y yo me preguntaría, el debate transparente a la opinión pública que deberíamos tener es por qué debiéramos tomar una decisión u otra. Exactamente. Ese es el punto central de todo este problema. Por favor, señor Wilson, señor Muñoz, no están en clase, por favor, métanse los tiempos. Ve que los otros dos me los deja sin hablar, nos queda poco tiempo. Rafael González. Perdón. Rafael González. ¿Para qué nos invitan si saben cómo nos ponemos? Rafael González. Pero esto es muy sabroso. Imagínense, era de Hong Kong a Hong Kong. Era sabroso de Hong Kong a Hong Kong y de Hong Kong a Hong Kong. Y nadie le saca la cabeza que estaba pensado por eso. Muy interesante, pero mira, tú en el momento de introducirle el tema, decías que este ha sido uno de los traspasos de mando más anecdóticos o más convulsionados que ha habido. Yo sinceramente no recuerdo, quizás estaba un poco chico, en el traspaso del gobierno militar al presidente Elwin haya sido generado tanto problema. Quizás... Perdón, Fernando podría contar, dicen que, no sé si está bien, se lo ha leído, Pedro Aguirre Cerda con Alessandro, ese traspaso de Alessandro. Y por favor, y la salida de Ibáñez en el primer gobierno, digamos, escapando en el tren a Mendoza. Pero eso ¿Por qué me odian tanto, digamos?
Claro, pero ahí ya entramos en el análisis propio de los historiadores. Las personas que actualmente están observando y que tienen una experiencia de lo que ha sido del retorno de la democracia, se recuerdan estos últimos periodos de traspaso. Y yo lo más anecdótico recuerdo que el día que asumió Piñera, me parece que en el Piñera 1, hubo un temblor gigantesco y al final mucha gente se terminó Dos. acordando, o dos temblores gigantescos que al final fue lo más anecdótico que aconteció en esa oportunidad. Pero volviendo a este punto, yo creo que al final ya estamos tan a puertas del cambio de mando que seguir o continuar insistiendo en volver a reuniones bilaterales, yo creo que ya no es el caso, porque al final, durante todo este periodo, información incompleta, información que a lo mejor no generaba la suficiente transparencia, voy a usar ese concepto que a lo mejor puede que no sea el adecuado, pero que al final no generaba la satisfacción suficiente como para recibir adecuadamente el cargo. Y en esto yo creo que la carga de tener que traspasar adecuadamente es del gobierno saliente porque es la que tiene la información y no es el gobierno entrante. El gobierno entrante viene a recibir información que no ha ejecutado. Entonces, sinceramente, yo creo que en esto yo estoy con el presidente José Antonio Kast, que señaló recientemente, al partir a su viaje a Estados Unidos, que es mejor dar vuelta a la página y concentrarse ya derechamente en lo que van a ser el inicio del nuevo gobierno. Lo que aconteció con el cable chino, sinceramente, fue prácticamente la guinda de la torta de muchos hitos que acontecieron en este traspaso de mando, y lo que correspondería ahora es ya empezar a concentrarse en los primeros días de gobierno y empezar a demostrar con resultados que la cosa se hace en forma distinta. Iván Buscovich. Hace un tiempo estuvimos conversando de esto mismo. Yo quiero decir que efectivamente nosotros tenemos que cuidar la equidistancia tanto de los americanos como de los chinos. Lo concreto es que de esto se ha hecho un punto político porque finalmente el gobierno de Boris lo que hizo fue, cuando los amenazaron, bajaron el cable. Y eso lo sabe todo el mundo, apareció en la prensa, en la radio, donde quieran. Más antecedentes no van en el fondo del tema. Se bajó justamente por las presiones americanas. Y aquí es donde está el punto. Y aquí es donde está el punto. Que hoy día se vengan a sorprender que los chinos son comunistas. Lo hemos sabido siempre. O sea, que nadie venga. El Partido Republicano mandó a su vicepresidenta china a una reunión con los comunistas chinos. ¿Le irán a inocular a algo? ¿Qué onda? Si aquí el tema es el control, la hegemonía, la pelea que hay entre China y Estados Unidos, y que los americanos creen que nosotros somos, todo el país es bajo control americano. Y yo creo que aquí lo importante es los intereses de Chile, del conjunto. Y no, o sea, aquí hemos llegado al ridículo de decir que no sabían que esto, que lo otro. La oficina que atendió, de abogados que atendió a los chinos, es ni más ni menos que la oficina del que va a asumir como ministro de Defensa. Sí, pero eso fue la constitución de la sociedad, pues no. O sea, ya, y ahí le empezamos a bajar el pelo. No, es que era se sabía sí, que era para un cable, ¿o no? No, es constituir una sociedad, eso es un acto genérico. Pero la sociedad era para administrar un cable, construir un cable cuya inversión eran un poco más de 3.000 millones de dólares. Una bicoca, no, se asumía que entraba como competidor en el mundo de. Y el que hizo la presentación es un sobrino de Piñera. Entonces, por favor, si aquí nos estamos sorprendiendo con que los chinos son comunistas, el gobierno chino entero comunista, es que no es que sean comunistas, el ejército son comunistas todos. Si eso es un fantasma de izquierda. Si ese es el motivo de la controversia, no debiéramos hacer nada con China, pero es el principal proveedor y el principal comprador de los productos chilenos. Eso hay que dejarlo sobre la mesa. Por tanto, el interés de Chile es claro. Tenemos que mantener la equidistancia. Ok. ¿Quería decir algo más cortito, Fernando Wilson? No.
Tres cositas muy cortas. Primero, estoy totalmente de acuerdo en la necesidad de la equidistancia, en eso estamos, nadie lo discute. Segundo, en la constitución de una sociedad puede ser para cualquier cosa y la especulación inicial Esta no tenía es, no es para cualquier cosa, es para un esto cable que iba a unir no, con Hong Kong. Cuando se presentó, se pensaba que pretendía China Mobile, el nombre, móvil, pretendía entrar al mercado de los celulares. Y el tercer elemento, este fantasma de los comunistas, si China no es comunista, China es un Estado neoliberal de Estado, practica el neoliberalismo de Estado. Tiene un merengue estético comunista, pero es un colectivismo asiático clásico basado en los planteamientos de Lao Tse y Confucio. El comunismo no cumple un rol que sea crítico en relación a su cultura básica de carácter centralizado. Y ese es el tema. Haber tratado de hacer la cosa a la mala, a escondidas, como si supieran que había una cosa. Eso es lo que genera la sospecha. No el cable con China, que me parece algo perfectamente razonable de negociar y discutir. Tenemos que ir a una pausa. Está usted viendo esta interesante conversación. Tenemos a dos analistas, Fernando Wilson, profesor de Historia Adolfo Ibáñez, Eduardo Muñoz, Universidad del Paraíso, don Iván Buscovich y don Rafael González. La pausa es breve, ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional. Hoy estamos con Fernando Wilson, Eduardo Muñoz, Rafael González e Iván Buscovich. Yo no sé si usted, estimado televidente, tiene claro de este tema que pasó en la sala del Senado, que aprobó un general un proyecto 23 a favor, 22 en contra, ¿ya? Con el cero abstenciones, con la salida del senador Karim Bianchi, que posteriormente y la senadora Rincón. Y la senadora Rincón, y que pudo haber cambiado, digamos, la aprobación de esto, porque este proyecto va a regular la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas de reos privados de libertad para condenados que cumplan ciertas condiciones de salud y edad, entre otros. Que se mandan a reclusión total domiciliaria. Que van a ir a una reclusión domiciliaria total, es decir, encerrados en su. Quiero partir con ustedes, Iván Buscovich. Esto afecta, en mi manera de ver y a mi persona, a las consecuencias del golpe de Estado y de lo que vino después. No sé si alguno de ustedes tuvo oportunidad de estar preso, ser víctima de la persecución que se produjo inmediatamente después del golpe y que continuó hasta el fin del mismo. Y esas personas que fueron condenadas 20, 30 años después de los acontecimientos, pueden quedar en casa durmiendo perfectamente a pesar de lo que hicieron, que son crímenes de lesa humanidad. O sea, a mí y a mi papá nos golpearon hasta que les dio hipo por el solo hecho de haber sido en ese momento comunista. Nada más. Y a esas personas les sale, los detuvieron 30 años después, y les sale para irse directo a dormir a la casa, como que aquí no ha pasado nada. No van a poder salir, claro, al patio nomás, a pasear los perros en el patio de su apartamento, de su casa. ¿Es justo? Esta es la pregunta. ¿Es justo aquello? Los alemanes han tenido presos a los criminales nazis hasta el fin de los días. Habiendo pasado gobiernos socialdemócratas, de más de derecha, de menos derecha, etcétera, pero han hecho otra cosa. Aquí lo importante, lo relevante es la justicia, la responsabilidad,
por lo que hicieron. Y eso creo que con este intento se está tratando de borrar de manera espuria esta situación. Rafael González. Mira, primero hacer un análisis más bien técnico, porque este es un proyecto de ley que recién está entrando en tramitación. Se aprobó la idea de legislar, como se dice habitualmente, o el planteamiento en general, y puede ocurrir muchas cosas. Se van a plantear indicaciones por parte del gobierno, van a haber algunas iniciativas también que van a plantear los mismos parlamentarios, y quizás cómo termine este proyecto de ley o cómo se termine aprobando. Al final, hay veces en que los proyectos de ley comienzan y terminan de una forma completamente distinta, y habría que analizarlo en ese momento. También recordar que en Chile actualmente existe un sistema de conmutación de penas, por algo existe la libertad vigilada, la reclusión nocturna, la posibilidad de hacer trabajos comunitarios para poder sustituir una pena, y eso existe desde hace muchos años. ¿Por qué podría ocurrir una situación distinta con este caso? ¿Por qué podría ser una alteración? Si al final aquí lo que se está tratando de incorporar es una situación muy específica para situaciones de personas que están ya en el ocaso de su vida, de que están en una situación médica que es prácticamente imposible, que vayan a cometer nuevamente un delito, puedan terminar de cumplir esa misma pena con un arresto domiciliario total. Y en eso también hay que tener un sentido también de humanidad respecto de esas personas, porque ya no van a poder hacer nada más dentro de su vida. Entonces, Ni más faltaba. son situaciones muy excepcionales, muy excepcionales. Entonces yo, en lo personal, esperaría que este proyecto de ley se tramite en forma completa en los diversos trámites constitucionales. Recién está pasando por el primer trámite constitucional, y después, cuando ya esté a puertas de ser aprobado, podemos analizarlo adecuadamente, considerando que es un tema de seguridad. Y en eso sí yo le encuentro razón a algunos de los comentarios, que nuestro país está pasando por una situación de inseguridad que requiere dar señales, pero señales concretas respecto de aquellas personas que están actualmente cometiendo delitos, no respecto a situaciones de personas que están en una situación prácticamente a puertas de morir. Pero dicen, entre las cosas que sí se dijeron, Rafael, que esto incumpliría con algunos tratados internacionales y que Chile está obligado a respetar, por ejemplo. Y esto, digamos, hay algunos que dicen que hay cierto tipo de criminales con delitos que han tenido una gravedad. No estoy hablando, no quiero tocar el tema de los derechos humanos tan sensible como lo planteó, con la sensibilidad propia que lo sufrió Iván Bucco, sino, por ejemplo, casos mediáticos, casos, la asesina del hijo del comunista Mitch Hedberg, la la, Quintrala. la Quintrala, por ejemplo. Entonces, esa visión, ¿qué dice usted, abogado González? Lo que pasa es que sigue siendo un proyecto de ley que va a permitir a que el tribunal, dependiendo del caso, conceda la medida conmutativa, de tal manera que va a depender del caso a caso, porque si hay un caso que es contrario a otra normativa, probablemente el juzgado de garantía, cuando resuelva el caso en particular, no lo va a conceder. Por eso hay que esperar que el proyecto de ley sea algo concreto para saber bajo qué circunstancias nos estamos enfrentando. Ok. Eduardo Muñoz. Ay, mire, lo primero que quiero decir es que me parece mal para el país que se busque legislar de manera oblicua, ¿no? Si queremos legislar el tema de la violación de derechos humanos y la derecha quiere cumplir sus compromisos con los familiares de aquellos que están presos en Punta Peuco por delito de lesa humanidad, díganlo y discutámoslo. Perdón. Pero para hacer pasar ese debate. Permítanme poner un antecedente más. Hay varios criminales que están cumpliendo condena en cárceles. Peuco, por ejemplo, que tú dices, pero están cumpliendo en cárcel, que están con Alzheimer, con enfermedades terminales, cánceres, una serie de cosas, con problemas hasta para poder Sí, es que habían ejecutado políticas que estaban embarazadas. Estamos hablando de caso a Déjame caso. terminar, Digamos. Rodrigo. Puede ser, Sí, quiero es que plantearlo. caso
caso a caso te voy a decir que habían detenido desaparecidos que estaban embarazadas. O sea, si vamos a hablar de razón humanitaria, hablemosla para todos. Segundo, no estoy de acuerdo con Rafael. Él habla en pasado de los delitos son presentes, porque cuando un detenido por delito de lesa humanidad no reconoce el delito, o entrega información falsa a tribunales, o no entrega los antecedentes que tiene respecto al paradero de los detenidos desaparecidos, sigue cometiendo delitos. O sea, sus delitos son actuales, no son delincuentes antiguos, son delincuentes actualmente. De hecho, la justicia premia la colaboración y en muchos de esos casos no solamente no ha habido colaboración, sino que ha habido obstrucción. ¿Ya? Pero dicho eso, aquí lo que me parece peor es que por querer ocultar lo que realmente se piensa, se termina legislando de manera oblicua, ¿no? Para poder beneficiar a esto, pero con problemas graves para la sociedad. O sea, para poder liberar a un grupo, vamos a tener que liberar a un grupo mayor, que yo creo que es muy peligroso ese argumento. Yo creo que, ¿por qué no transparentamos el debate? ¿Por qué no dicen de una vez por todas qué es lo que quieren legislar? Porque yo sé que en el corazón de cierta parte de la derecha, no de toda, pero de cierta parte de la derecha, tenemos presos a sus héroes. La sociedad chilena tiene presos a sus héroes. Hay gente que no debiera estar viviendo como está. Ya escuchamos una vez el argumento, ¿no?, de la enfermedad, ¿no?, y de la razón humanitaria para liberar al dictador y asesino de un juicio y ladrón. Yo creo que ya está, basta de ocupar oblicuamente la conciencia buena de las personas, de cómo es posible que el viejito, cuando lo que estamos jugando aquí, la señal que tiene que dar la sociedad es una y pura. No se va a volver a tolerar y se va a aplicar la justicia que corresponde cuando se vuelvan a cometer delitos de lesa humanidad. Si no, vean las entrevistas que hay profusamente en YouTube a los violadores de derechos humanos. O sea, hay una entrevista al Guatón Romo que da vergüenza, porque ya está muerto el Guatón Romo. O las declaraciones del mismo Krasnov, o algunas declaraciones de Manuel Contreras, o algunas declaraciones de otros de los presos que están en Punta Peuco. Eso es lo que está en debate. Yo tengo mi posición, yo entiendo que ellos tengan la suya, pero bueno, seamos honestos en el debate, no sigamos dándole vueltas, porque si vamos a seguir enturbiando con humo, de que esto es una cuestión humanitaria, de que aquí, de que acá, cuando en realidad ese es el debate, estamos engañando a los chilenos. Fernando Wilson. A ver, una pequeña nota como a lo que mencionaba Iván, primero que nada. Sí, efectivamente, Rudolf Hess murió en Spandau, pero desde ese momento en adelante, Alemania y en general los estados europeos han adoptado leyes que hacen precisamente, que van más allá de lo que el proyecto está presentando hoy día, que es que todos los presos de más de 70 años deben cumplir su pena con reclusión total domiciliaria. Entiendo yo que este proyecto básicamente le entrega, como decía Rafael hace un momento atrás, al Tribunal de Garantía la decisión de analizar, revisar y determinar. Ahora, entrar en la dinámica del empate del horror, quién hizo cosas más espantosas, es algo que nos tiene discutiendo este tema hoy día, digamos, medio siglo después de los eventos del 73. En esa situación, eh, y entiendo el dolor, digamos, porque ambos bandos sienten que el otro les debe moralmente, y por lo tanto, como decía Eduardo, para algunos son héroes los que están ahí, para otros sus héroes están exiliados en la cárcel, el comandante Ramiro, etc. En esa situación, yo prefiero una ley. Puedo estar de acuerdo con el argumento que no sea oblicua, pero yo prefiero una ley a estar recurriendo a los indultos. Ya tuvimos el espectáculo lamentable de los 16 indultos de personas asociadas condenados por eventos durante el estallido social. Y existe la tentación, evidentemente, que surja otra serie de indultos de Punta Peuco, Colina 1, donde sea. Si vamos a operar discrecionalmente... ¿Me permites algo, Sí, sí, sí. Fernando? Mira, Sí, para que veas que esto es un tema dialogable. Yo por voy a volver al supuesto, ejemplo alemán tuyo. totalmente de acuerdo. Mi posición respecto de los delitos de lesa humanidad no se mueve un ápice, ¿ya? Pero sin embargo, yo estaría dispuesto a discutir, a que fuera transparentemente discutible, que bajo ciertos requisitos, primero de hecho, la enfermedad, porque esta ley no solamente es para los enfermos, ojo, No, se dice eso, no, pero no es solo para los enfermos. pero es esencialmente para ello. Yo estaría dispuesto a discutir. Y que contrapelo, bueno, el que quiera optar a este beneficio tiene que una vez por todas cumplir los mismos requisitos que los alemanes. De reconocimiento completo del crimen, o sea, de declaración de culpabilidad. Segundo, colaboración activa, es decir, que dé antecedente o que demuestre que no los tiene. Podríamos conversar ese panel de situaciones.
¿no es cierto?, para que terminen de cumplir sus condenas en prisión domiciliaria. Lo podríamos discutir, pero seamos transparentes y no oblicuos. Bueno, pues eso se está empezando a hacer. Es decir, está recién empezando el debate parlamentario. Qué bueno. O sea, esto no es primero que nada, esto no es un indulto general, no es una amnistía. Segundo, en el estado del proyecto actual le entregaría la responsabilidad a un tribunal y que tendría que revisar caso a caso. Es decir, no sería una suerte de liberación automática de que todas las personas de 70 años saldrían, sino que habría que comenzar a revisar. Dudo que la Quintrala, digamos, o que, no sé, algún otro criminal común que hubiese cometido delitos de estas características. Yo soy convencido que los delitos de lesa humanidad no pueden tener los mismos requisitos que los delitos comunes, por ejemplo. Son delitos más graves. Un delito de lesa humanidad. Estoy de acuerdo. Violar institucionalmente a 20.000 personas, por un ejemplo, no es lo mismo que un enfermo mental que viole a una persona. ¿Me entiendes? Son cosas distintas. Lo que digo yo es que si vamos a tomar este acuerdo y queremos generar una suerte como de ley ya de punto final. Perfecto, pero cuando tú tienes una persona que ya por demencia senil ni siquiera recuerda su nombre y está en un estado de sopor continuo, encadenado a una camilla, ¿eso es justicia o venganza? Bueno, mientras estuvo lúcido, es que no es venganza, es que cuando lo planteas. Si ya no está lúcido, pero es que ya no está lúcido. Es que tú eres una persona culta. Cuando lo planteas en esos términos, estás yendo en contra de toda la doctrina, incluso alemana, o sea, de personas más bien conservadoras. En Alemania no hay ningún nazi encadenado a la camilla. Ahora no, escúchame, Fernando. Y tampoco lo hubo. Rudolf Hess nunca estuvo encadenado a una camilla. Fernando, yo te escucho, escúchame. Acá hay un tema de doctrina respecto de los niveles de justicia. Por supuesto. Y esto es universal, porque esto aplica para Cuba y para Chile. Ojo, estos mismos argumentos después se pueden ocupar en Chile, se pueden ocupar en Pakistán, o se pueden ocupar en Venezuela, o se pueden ocupar mucho me temo que ninguno de esos países, no creo que en el helicoide estén discutiendo esto. Sí, se está discutiendo en varios países. Es que ese negacionismo es el que molesta, Fernando. Es que es recíproco. Se Yugoslavia, de hecho. Es que es exactamente el recíproco, porque tú tienes en este momento que Fidel murió en su cama. No discuto más. Es que este tema se vuelve indiscutible bajo esta lógica. Pero es que, por supuesto, porque cuando comenzamos a tratar de esgrimir argumentos, pero no reconocer los argumentos al opuesto, se genera un problema que como tú dices... Yo le otorgo límites, yo reconozco varios argumentos, yo puedo discutir el tema de la humanidad con las personas condenadas a prisión por delitos de la humanidad bajo ciertas condiciones. Pero yo estoy de acuerdo con eso. Lo único que digo, la condición sine qua non es el reconocimiento del delito. Y si una persona ya no está en condiciones mentales de poder reconocerlo, ¿qué haces con él? Pero ese es mi punto, exactamente ese es mi punto. Nada más que eso. Iván Bujovich. No me lo trafiquen entre medio de otra ley. Iván Bujovich. Yo lo que quiero decir, insisto, es que los violadores de derechos humanos no pueden tener un tratamiento que por la edad o por enfermedad los libere de la culpa si no hacen nada para, evidentemente, superar el horror en el que estuvieron metidos. Los que a mí me golpearon hace 4 años, recién fueron castigados. Ya tenían casi 70 años. Fueron recién hace 4 años. Esto pasó al 74. Entonces, en el fondo no le saldría ni por curado. ¿Le puedo hacer una pregunta, Iván? Encantado. ¿Y no ha podido superarlo? Porque al final... O sea, totalmente. Pero, mira, escúchame lo que te quiero preguntar. Al final, cuando uno es mayor, es decir, estás vivo, has logrado desarrollar tu vida, no es posible, porque tú te acuerdas hasta de los nombres de ellos, las caras todavía, lo que veo. Sí. No, sí, finalmente hubo un juicio, porque después se hicieron las investigaciones y los tipos tienen nombre y están presos justamente en Punta Peuco. Hay 4, por el caso mío. Yo lo tengo completamente superado. Prueba de ello es el trabajo con toda la gente que he hecho en todos estos años,
y no he tenido ni un problema en trabajar con los marinos, con todo el mundo, en todas las cosas que me ha tocado hacer, tanto como empresario como después fue concejal, ¿no? Tema superado. Mi papá lo mismo, pero lo que no queremos es que esto haya pasado como que un rayón en el agua. Esto tiene que tener consecuencias. El país tiene que asumir que no puede volver a pasar una cosa así. Pero, perdona, pero no es un rayón en el agua el tipo que lleva 10, 20, 20 y tantos años preso, Estoy ya no es diciendo un que en el rayón en el caso agua. mío, en el caso de los que a mí me torturaron, recién hace 4 años los castigaron. Ok. Recién hace 4 años. Rafael Mira que González, al final a veces resulta un poco difícil de poder hacer una división entre los argumentos que son de naturaleza política respecto a aquello que es netamente jurídico. Porque yo recién escuchaba de que acredíteme que usted no participó, o acredíteme que no sabe, no tiene la información. No se pueden acreditar hechos negativos, es simplemente al revés. Acredíteme que se cometió el delito. Pero eso es un tema, un lenguaje muy técnico de naturaleza jurídica. Pero aquí hay una discusión que es política y que yo la puedo entender. Pero yo sinceramente creo que para elevar esta discusión o aterrizarla más bien, yo creo que hay que esperar el texto completo. Aquí se ha establecido que es un determinado caso, las personas que están en Punta Peuco, pero claramente a lo mejor se podría aplicar a otras situaciones. Tú das un ejemplo bien, bien difícil de entender, pero son situaciones de aplicarse, situaciones bien excepcionales, como recién lo plantea Fernando. ¿Qué pasa si una persona ya no puede, no tiene la demencia, o tiene la demencia senil y no puede reconocer ni a sus propios familiares? Situaciones como esas, que son muy excepcionales. Mientras después no se levante la silla de ruedas y saluda, no hay ningún problema. Es que ese, Es que ese tampoco era el caso. Y Rafael, tu argumento no está siendo muy derecho, muy leal en este debate, porque lo que estoy ¿Por diciendo qué? yo es que hay gente que mintió. No estoy pidiendo que acrediten hechos negativos, estoy diciendo que hay gente que se está pidiendo que libere y cuando se les pidió antecedentes mintieron, dijeron los cuerpos están allá y estaban en otro lado. Y Bueno, fehacientemente claro, se encontraron los cuerpos en otro seguimos lado. en la casuística, seguimos en el caso a caso, porque hay Bueno, situaciones que no son ponte de así. acuerdo entonces, La ponte de ley acuerdo tiene que ser entonces, Rafael. general. Y la ley Rafael, tiene que ser general. ponte de acuerdo entonces. No, no, perdónenme, estamos confundiendo la ciudadanía. Cualquiera que lo escuche, que tiene algún conocimiento, por favor, pregúntelo a sus amigos o al que tenga conocimiento del derecho penal, sabe que el procedimiento penal es uno de los más, es el más político de los derechos. Porque cuando metís 5 años preso a una persona que se roba 2 galletas frunas, ¿no? Y le condona robos millonarios a otras personas porque tienen mayor estatus, eso es un hecho no solamente jurídico, es político. ¿No? Entonces, empezar con esa distinción es confundir a la Es gente. un tema de tipos penales, No, Y eso quiere decir que no no. quieres no, conversar eso, quiere decir que no quieres conversar conmigo, Rafael. Quiere decir que quieres conversar solo con la audiencia y confundirla. Si quieres que haya diálogo, conversa conmigo. Y veamos punto a punto de qué estamos hablando. ¿Ya? Eduardo, Pero estás sí, presumiendo intención y eso es feo. bueno, está bien. Y usted no tiene o sea, ya, yo estoy presumiendo intención. Bueno, está bien. No, Pues dejémoslo si ahí. le dijiste le dijiste que lo que estaba haciendo era malo. No, dije Es sí, decir, puso un condicional. Puso un condicional. Si no nos no tomamos se en te serio con los escuchó mucho el argumentos, condicional. sí. Bueno, está bien, está bien, está bien. Fernando, Dejémoslo ahí entonces. Eduardo, Rafael, Iván. A veces se puede producir situaciones como esta en que en realidad más de un programa normal entran otras cosas en el medio. Yo Pero por supuesto. agradezco, Iván, la sinceridad tuya en lo Porque que... la herida no está cerrada, Pero Rodrigo. Eso es evidente, importante. están absolutamente abiertas y sangrando, eso es un hecho. Agradezco la sinceridad tuya, Iván, y la gentileza de contarlo. Entiendo la pasión de Eduardo y creo de que es entendible que Rafael la prudencia que trata de manifestar a lo mejor no es fácil de entender por otros. Fernando, conociendo la historia y tu historia familiar y tu familia ha sido muy equilibrado, digamos, en términos de lo que han planteado. Le agradezco esta conversación, su minuto final, Ujú. Fernando. No, solamente insistir que estoy de acuerdo con lo que plantea Eduardo, que esto es un tema donde hay demasiadas heridas abiertas
y que tratar de reducirlo a simplemente una discusión racional todavía es imposible. Para nuestra generación incluso va a ser imposible. Eh, Esto va a quedar lamentablemente para el futuro y yo esperaría, ahí tomo lo que dice Rafael, esto es un proyecto respecto al cual recién se ha aprobado digamos, la intención de legislar. Queda mucho por avanzar y de hecho es probable que incluso quede arrinconado en alguna carpeta en el Senado. Por lo tanto, me parece que se está haciendo una escena y una reacción quizás excesiva frente a un punto que todavía falta mucho antes de llegar a una definición. Muchas gracias. Eduardo Muñoz. Sí, yo simplemente les pido disculpas si me apasiono con este tema, me enoja, pero de verdad que me toca la fibra el tema de los derechos humanos. De verdad que es un tema. No, sí, Y lo que quiero decir es lo siguiente: se nota ya que es estoy sincero. me cansa cuando se trata de resolver por vía administrativa o por vía oblicua un tema que es de rango constituyente. El tema de los derechos humanos, las violaciones de los derechos humanos aquí y en la quebrada de aquí es constituyente en nuestra sociedad, no es un mero tema administrativo. Y se trata por eso digo, este debate no puede ser oblicuo. Estoy democráticamente disponible a dar el debate. Okay. Democráticamente disponible, pero démoslo. Rafael Bueno, ese es exactamente el punto. Rafael González. En el minuto final yo quisiera hablar de otra cosa, porque este sigue siendo una cita regional, hay problemas que siguen siendo muy actuales, a pesar de que Eduardo me va a decir de que es un tema actual lo que estamos discutiendo, pero hace pocos días, más bien ayer o antes de ayer, salió a luz que Valparaíso, la Municipalidad de Valparaíso, había aumentado en un 104% su déficit municipal, en circunstancias de que había habido una nueva administración. Yo reconozco que la alcaldesa de Valparaíso ha avanzado en muchas cosas, se ve una ciudad un poco más limpia, y eso ya es un punto a destacar, pero económicamente las cifras están diciendo lo contrario, y yo creo que en algún minuto los actores de Valparaíso nos tenemos que colocar rojos en el sentido de que se han hecho mal muchas cosas y se tienen que rectificar muchas cosas para que Valparaíso pueda empezar a avanzar. Pero esos son temas de hoy, de los que estamos día a día en la ciudad de Valparaíso. Iván Buscoit. Bueno, yo lo que quiero decir es que en el tema de los derechos humanos hay que tratarlo con mucho cuidado. No se puede con el lápiz borrar lo que pasó, y lo que pasó fue terrible. Lo dejo hasta ahí para no seguir insistiendo. Y respecto de Valparaíso, efectivamente, yo fui por mucho tiempo presidente de esa comisión de finanzas y quiero decirte que hay que revisar los números porque da para todo. Ok, muchas gracias Fernando Wilson, Eduardo Muñoz, Rafael González, Iván Busquet. Usted que nos está permitiendo estar en su casa, le agradecemos que esté con Quinta Visión. Queremos que continúe, queremos que esté en este y otros programas y pensamos que estamos tratando de dar un enfoque y una manera de hacer televisión regional como usted espero que le guste. Que estén ustedes muy bien. Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos.